que el siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Cerebro Espiritual, una nueva dimensión de la fe cristiana, con el doctor Héctor Colón, la doctora Eunice Pedraza y Anet Cora. Cerebro Espiritual, una nueva dimensión de la fe cristiana. Bienvenidos a tu programa Cerebro Espiritual, una nueva dimensión de la fe cristiana. Hoy tenemos un temazo. Mira, dice, cómo nuestras creencias espirituales se fusionan con nuestra biología. Lo voy a repetir, dice, cómo nuestras creencias espirituales se fusionan con nuestra biología. También tenemos nuestro panel de lujo, como siempre. Tenemos al doctor Colón, Héctor de Colón, neurocientífico, teólogo y educador. Salude, doctor. Saludo a Anet, saludo a la doctora Pedraza, que la tenemos aquí. Siempre. La doctora Eunice Pedraza, ¿verdad? Que la quiero presentar. Saludo, Eunice, también al público que nos escucha. Reciban nuestro saludo. Gracias por estar una vez más con nosotros. Sabemos que este programa va a ser de mucha bendición, así que manténgase ahí. El tema. Estamos en el tema de cómo nuestras creencias espirituales se fusionan con esta biología. Tremendo. Mira, Anet y amigos y hermanos que nos escuchan, doctora Pedraza, ese tema de cómo se vincula y cómo se relaciona lo que es espiritual, ese componente espiritual, ese proceso de naturaleza trascendental en nuestra especie humana, que son nuestras creencias sobre los procesos espirituales en las cuales nos ejercitamos, en las cuales vivimos y las cuales conforman un asunto trascendental y vital en nosotros como seres humanos. Pero esas creencias siempre han tenido el perfil o la descripción de que son asuntos abstractos, asuntos intangibles, asuntos que no se ven, asuntos que no se tocan. ¿Me sigue? Por lo tanto, desde ese proceso, la pregunta que siempre venía aflorando a través de muchísimo tiempo era cómo eso que es espiritual, intangible, que cómo le creemos al Dios que no se ve, no se toca, no se palpa, y específicamente nuestra naturaleza humana, cómo hizo que son creencias espirituales, se fusionan o se relacionan con los procesos de nuestra biología. Y hoy vamos a dar una explicación precisamente de eso. Y para eso tenemos que decir lo primero: el cerebro no está hecho para buscar la verdad, porque el cerebro es un órgano puramente biológico. Sin embargo, hay una actividad en el cerebro que es trascendental, que es la función del pensamiento. O sea, la capacidad que usted y yo tenemos de pensar, en síntesis, es una actividad neurofisiológica que, aunque tienen un componente abstracto, esa actividad del pensamiento, el pensamiento también es una función fisiológica. ¿Qué significa eso? Que lo que tú tienes en la modalidad de tus creencias, una vez tú tengas una creencia a nivel de la fisiología de tus pensamientos, esa creencia se transforma inmediatamente en una actividad fisiológica en el cerebro a través de un proceso que se llama la sintetización de proteínas, es decir, la creación de moléculas que posteriormente generan impulsos y que generan estímulos y que generan descargas, y esas descargas dentro de toda esa composición se llaman neurotransmisores. ¿Qué significa esto? Que cuando yo estoy teniendo una experiencia de fe trascendental, que cuando yo estoy teniendo una actividad de creer, todo mi resto de biología se compromete con la naturaleza de lo que yo estoy creyendo. O sea, que el cerebro procesa lo que crees, ¿no? ¿Ah? Que el cerebro procesa lo que tú crees. Claro, el proceso, el cerebro, pues, la biología se activa. Cerebro traduce a pura biología, neurobiología, la naturaleza de lo que tú estás creyendo. Por lo tanto, cuando yo estoy creyéndole a Dios, no es solo está participando mi espíritu y mi alma en ese proceso de creerle. Mi cerebro se ocupa de traducir la pura neurobiología,
la actividad de mis creencias y en consecuencia esas creencias de naturaleza espirituales están funcionando con mi biología. Es decir, que mi biología participa de forma activa del proceso espiritual y es inseparable, ¿ok? Y claro, pudimos tener esa respuesta a través de diversas investigaciones que nosotros como neuroteología cristiana veníamos realizando desde esta disciplina, que neuro significa el estudio del cerebro, y teología cristiana, que eso consiste en la neuroteología cristiana, que es cómo a nivel de las escrituras nuestras creencias tienen un vínculo con los procesos espirituales. Doctor, quiero hacer un señalamiento, ¿verdad? Y es que, como habíamos discutido en programas previos, esto también nos hace seres individuales. Claro. Y especiales, porque las demás especies no pueden utilizar su cerebro o su organismo fisiológico para poder procesar palabras y darle significado. Y tampoco pueden desarrollar una vida espiritual, porque para nosotros poder desarrollarnos espiritualmente y relacionarnos con Dios, tenemos que procesar la verdad de su palabra a través de nuestros pensamientos, y eso solo lo hacemos gracias a la capacidad que nos da nuestro organismo, ¿verdad? Lo que hemos recibido. Así que nuestro cerebro pues va a responder a lo que nosotros pongamos en él. O sea que si no pasa por los pensamientos, no pueden nuestra biología procesar descargas, estímulos. O sea, nada. O sea, tiene que ser, el primer paso es el pensamiento. Claro. Para entonces, y mira lo importante. Hay momentos dados que en la historia se describieron los pensamientos como una reacción fisiológica o como un acto reflejo simple. Esas fueron las primeras descripciones que se hicieron históricamente de los pensamientos, que preguntaron hace muchísimos años atrás, ¿qué son los pensamientos? Y la primera expresión de un montón de científicos es un acto reflejo o una reacción fisiológica. Y ahí lo plancharon y ahí lo dejaron. Pero después, claro, porque no tenían la explicación de la naturaleza abstracta del pensamiento, que es subjetiva, y ellos lo que estaban explicando era lo que era cuantificable, que era la biología. Y de momento ahí lo dejaron, como quien dice, en la gaveta del anonimato. Pero de momento descubrimos a través de diversas investigaciones y las que también nosotros hemos hecho en nuestra universidad, que el proceso del pensamiento es un proceso tan trascendental que produce proteína y síntesis de proteínas, y que esas proteínas, al convertirse en descargas neurológicas dentro de nuestro cerebro, esas descargas, nuestras células nerviosas las habrían de transformar en información en ellas. Y a su vez, nuestras células nerviosas, que son las neuronas, astrocitos y todas esas células nerviosas, habrían de generar comunicación entre ellas o lenguaje conductual biológico basado en la naturaleza de lo que nosotros tenemos en nuestros pensamientos. O sea que todo eso comienza como todo, con un pensamiento. Con un pensamiento. Basta un pensamiento para que tu biología reaccione. Y como habíamos indicado en un programa anterior, los pensamientos sugiero que los saquemos del anonimato donde se encuentran, porque con los pensamientos es que se contamina mi vida. De hecho, Jesús, nuestro Señor Jesucristo, dijo: no lo que entra a tu cuerpo te contamina, sino lo que sale de él. Y siempre lo que sale de ti es lo que tú tienes en la esencia de tus pensamientos. Casi el Señor diciéndonos, mira, por lo cual, para que tú puedas tener limpia tu vida, debes tener limpia tus pensamientos. Definitivamente, cabe señalar que es sumamente importante crear conciencia. O sea, nosotros pensar en que toda información que nosotros recibimos la va a atravesar nuestros pensamientos. Por lo tanto, tenemos que cuidar lo que vemos, lo que leemos, todo lo que llega a nuestro pensamiento, porque sabemos que eso de alguna u otra manera va a impactar lo que nosotros somos. La palabra dice: tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento
en ti, que estamos hablando de Dios, persevera. De hecho, el versículo bíblico, Correcto. ahí lo que está diciendo es que él está adjudicando a la función del pensamiento el acto de perseverar en los asuntos de Dios, el acto de perseverar en la noción y en las prerrogativas de quién es Dios. Y una vez es el Dios que se compromete a darme paz, pero le pone la responsabilidad a los pensamientos de que tienen que hacer el ejercicio de perseverar en el carácter de Dios, de yo poner mi foco de atención en la naturaleza de quién es Dios y basado en ese requisito, porque es un requisito. Yo te voy a dar paz, pero tú tienes que coger y te voy a guardar en paz y te la voy a garantizar. Pero la condición y requisito es que tú tienes que coger la naturaleza de tus pensamientos y tomarlo para que persevere en el carácter mío, en las prerrogativas mías y en la esencia de quien yo soy en tu vida. Porque si yo no tomo mis pensamientos para esos asuntos de naturaleza divina trascendental, pues mire, mi hermano, de alguna manera yo no estoy relacionándome con Dios porque estoy dejando que los pensamientos se vayan por ahí todos los procesos de la vida. Es decir, el Dios del cielo, si yo lo pudiera decir en este contexto actualizado del siglo XXI en que estamos, me atrevo a tomar esta prerrogativa de que aunque en la Escritura se dice sobre todas las cosas guarda tu corazón, me atrevo a afirmar en este siglo XXI, a reinterpretar esa Escritura sobre toda cosa guardada, guarda tus pensamientos. Porque de Él va a manar tu vida. Porque de Él va a manar tu vida espiritual, que es la esencia y la prioridad de lo que somos los creyentes y los discípulos del Señor. Dios es un Dios absoluto. Mira, Él dice, Muy tú bien. guardas en completa paz. Entonces dice también, todo lo bueno, puro, honesto, todo. Y cuando hablamos de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque es en Él, en el aspecto de que todo es completo. O sea, Él no te dice a lo mejor, Él no usa esos términos. Es todo lo bueno, todo lo puro, todo lo honesto. En esto pensar. Para que puedas guardar. Claro. Y tener paz. Y que claro, cuando Él me guarda en Cristo, me está haciendo el emplazamiento a que yo piense como su hijo. ¿Ok? En que yo tenga la mente de Cristo. ¿Ok? Me está diciendo, toma toda tu naturaleza de pensamiento y aproxímala de forma comprometida y decidida a quién era mi hijo, para que entonces, claro, sobre esa base yo te voy otorgando la mente de mi hijo. Bueno, nos tenemos que ir a una pausa. No te vayas, que esto está buenísimo. Regresamos. Muchas bendiciones. Esta que te habla es tu amiga y hermana Anet Cora. Para recordarte que todos los miércoles a las 10 de la mañana y sábado a las 10:30 tienes una cita por aquí por CTNI para que puedas ver nuestro programa Cerebro Espiritual, una nueva dimensión de la fe cristiana, donde realmente podrás entrar a una nueva dimensión de tu fe. Este servidor, Dr. Héctor Colón, estaré abordando temas de las actividades del cerebro y cómo éstas están vinculadas y relacionadas con los procesos espirituales de nuestra fe cristiana. ¿Sabes qué? No te lo pierdas todos los miércoles a las 10 de la mañana. Te esperamos. Y regresamos a tu programa Cerebro Espiritual, una nueva dimensión de la fe cristiana. Como siempre, tenemos que saludar a nuestros auspiciadores. Tenemos entre ellos a Bello Capelo Salón en Carolina. También tenemos a la Universidad de Neuroteología de Puerto Rico en el 787-504-8989. 787-504-8989. También tenemos Cabellos con Arte en Sierra Bayamón. No te olvides de suscribirte a YouTube. Allí puedes encontrar desde el primer programa hasta este. También le puedes dar like a Facebook. Déjanos mensajes, déjanos preguntas y que te contestaremos todo lo que tengas duda. Y si no es duda, pues felicítanos. Déjanos saber que nos estás viendo. Así que vamos a continuar con este programa. Eunice, tú ibas
a hablarnos sobre algo. Díganos. Sí, Anet, quería compartir con las personas que nos están viendo, ¿verdad? O nos están escuchando a través de la radio, enseñanzas que hemos adquirido, ¿verdad? De la neuroteología cristiana, para que el doctor Colón pues pueda compartir con nosotros. Dice, el análisis, la meditación, la actividad intelectual y aún las actividades de la fe, ejercicios, ¿verdad?, de prácticas de fe, nuestras células nerviosas las convierten en lenguaje conductual, biológico y en impulsos al resto del organismo. Por lo tanto, nuestras creencias provocan cambios en la forma en que las células nerviosas del cerebro se comunican entre sí. Wow. Interesante. Wow. Inclusive, tal vez podemos decir que aunque biológicamente nuestro cerebro y nuestro organismo puede funcionar de X manera, fisiológica, biológica, cuando yo tengo creencias, las creencias mías se convierten en las señales en las señales sobre las cuales mis células nerviosas interpretan lo que yo tengo en la naturaleza de mis creencias y lo traducen al lenguaje de ellas. Por eso es que el Señor puede sanar a aquel que ha creído en Él. Cuando vino el padre, le dice, Señor, sana a mi hija. Y el Señor le dice, si puedes creer, todo es posible. ¿Ok? Y le dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Casi diciéndole, Señor, mira, todo lo que Dios quiere realizar dentro de tu vida es alcanzable si solo puedes creer. Es decir, si solo puedes creer, tu resto de biología, fisiología, tu cerebro va a traducir las intenciones puras de Dios a tu organismo y por lo tanto ahí vas a permitir que todo tu organismo, así como tu alma, que reacciona a lo que está allá adentro. Y aclaro esto para como un ejercicio educativo. Nuestra alma es altamente sensible a todos los procesos biológicos que ocurren dentro del organismo. Porque esos procesos que nos provocan dentro del organismo sensaciones y que nos provocan de alguna manera la reacción fisiológica, tu alma que está ahí dentro como un organismo vivo va a protagonizar esas sensaciones. Y si esas sensaciones son desagradables por causa de descargas neurológicas, por una crisis, tu alma se ve propensa y sensible a protagonizar esas sensaciones malas. Pero si mis sensaciones son por causa de yo haberle creído a Dios, y como ya hemos validado que mis creencias en Dios y las promesas de Él provocan actividad en mí neurológica, por lo tanto también provocan sensaciones, y mi alma en este caso va a ser sensible a esa actividad de naturaleza espiritual, por lo cual mi alma responde a esas descargas, en este caso de las creencias espirituales, y mi alma se ve involucrada en los asuntos de Dios. Amén. El asunto de creer aparentemente es una pieza fundamental Claro. para que tu biología, tu estado de ánimo, tu ser. Claro. O sea, no se trata de que yo fui a la iglesia y pasé un buen rato. No se trata de que salí con mis hermanos al cine o a comer y qué bien me sentí. Se trata de que tengas algo permanente, un estado de ánimo permanente dentro de las cosas que te pasan, y eso pasa cuando le crees a Dios. Claro. El creer provoca que tu sistema se sienta en paz, se sienta saludable, se sienta gozoso, Claro. estés donde estés, pero todo, si se fija, es en el individuo. Dentro del individuo. Dentro del individuo. No en balde el salmista decía, el gozo del Señor mi fortaleza es. No importando qué situación tuviera. Claro, significa que yo puedo tener dentro de mi organismo un organismo que está reaccionando al cumplimiento de las promesas de Dios,
que mi alma está experimentando ese cumplimiento de promesas en forma de sensaciones y de descarga, y por lo tanto mi alma se siente gozosa por ese cumplimiento de promesas dentro de mi organismo, y eso significa que es el Dios que lo puedo encontrar dentro de mí por lo que está haciendo dentro de mí. De hecho, en las Escrituras se estipula que Dios es espíritu y que los que le buscan en espíritu y en verdad es necesario que lo hagan. Por lo cual es el Dios que se quiere manifestar no desde una plataforma desde fuera de mí hacia dentro de mí, es el Dios que se quiere manifestar desde dentro de mí, desde lo que Él está influenciando en mí a través de su Espíritu Santo, para que eventualmente yo le demuestre al mundo qué es lo que está pasando dentro de mí a través de mis conductas, de mis estilos, de mis comportamientos, y sobre todo que valido el Dios del cielo en mi forma de creerle a Él, en mi validación de quién es Él, y Él vive dentro de mí. Es el Dios que vive dentro del ser interior de cada uno de nosotros. Eunice, que el cubículo 7 de las notas, dice examinémonos, y yo quería que usted me abundara sobre eso. Si es el Salmo 139, versículos 23 y 24, dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Wow. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Wow. Ciertamente, examinemos si nuestras creencias, ¿verdad? Tienen como fin supremo a Dios, lo que creemos. ¿Qué es lo que manifiesta lo que creemos? Si creemos a lo que Él nos ha dicho de sí mismo o si no. Y también si creemos a lo que Él ha dicho de nosotros. Porque si nosotros no nos aplicamos, ¿verdad?, esa palabra de lo que Dios ha manifestado, entonces si nosotros no lo creemos, no lo vamos a poder pensar, y si no lo pensamos, no lo vamos a poder ejecutar. Wow. Definitivamente, nuestra fe en Dios tiene que manifestarse en pensamientos para que entonces podamos tener crecimiento espiritual. Y pensamientos que vengan a través de Él. Mira cómo Él le abre la puerta y dice: examíname, oh Dios, pruébame. Mira a ver si en mí hay camino de perversidad. O sea, Él le está dando la oportunidad a Dios que se comunique con Él. Amén. A través de sus pensamientos, para que su corazón y sus actos vayan conforme a Él. Amén. Inclusive le dice: examíname si estoy en camino de perversidad, para que entonces me guíes al camino eterno. O sea, Él te pasa de un lado a otro, solamente con abrirle el corazón y los pensamientos a que Dios pueda, el creer en Él, y que Dios pueda manifestarse en ti para llevarte de un lado a otro. Definitivamente. Claro, es una invitación de Dios a tener una mentalidad de discípulo. Escuché yo en estos días a un compañero teólogo que él manifestaba su postura de que dentro de las congregaciones la mayoría de la gente son gente creyente, pero no son discípulos. Wow. Se dañó. También que iba el programa. Y aclaro lo que quiso decir. Ser discípulo por la forma de pensar. Correcto. Y ser discípulo es más que ser creyente. Amén. Ciertamente, porque yo puedo creer que Dios existe, pero si mis pensamientos no perseveran en su palabra, entonces no soy discípulo. Y si mis pensamientos no perseveran en Él, entonces mis frutos no van a ser conforme a su palabra. Por eso, porque del pensamiento a la acción, correcto, no pasan segundos. Claro. O sea, claro. Es como tú piensas, vas a actuar. Claro. Es el Dios que quiere poner coherencia entre nuestros pensamientos y nuestra conducta. ¿Okay? Eso hay un versículo de eso. Sí, hay un versículo de Dios, claro. Poderoso. Sí, poderoso. Es decir, es el Dios que quiere que nuestros pensamientos en Él se traduzcan en nuestra vida a comportamiento. Es el Dios que quiere que nuestros pensamientos en Él se conviertan y se traduzcan a acciones concretas, que se conviertan en el modelo sobre el cual son las referencias de mi vida. Y por lo tanto está ya definido, como lo hemos establecido desde el principio de este programa,
que todo lo que tú tengas en tus creencias espirituales van a ser eventualmente transformados a pura neurobiología. Y de cuando ya se convierten en pura neurobiología, es decir, en procesos biológicos, de ahí tú habrás de generar conductas, comportamientos y decisiones concretas, y eso es lo que va a empujar el cumplimiento de las promesas de Dios a través de ti. Digo esta última palabra de afirmación: no es lo mismo que yo sea el objeto de los milagros a que yo sea el cauce de los milagros. ¿Okay? Amén, amén. Y claro, mi forma de pensar va a establecer si yo quiero ser el objeto de milagros o yo quiero ser el instrumento de ello para que Dios continúe siendo milagro a otros y yo ser el vehículo de esos milagros. Pues como las creencias, para terminar rapidito, espirituales se fusionan con nuestra biología, que era el tema, creyendo. Creyendo. Cree en Dios, inmediatamente eso va a empezar a entrar en tus pensamientos y vas al resto del proceso biológico. Entonces todo eso está conectado, porque así Dios nos creó. Amén. Para que pudiéramos comunicarnos con Él efectivamente y fuéramos el propósito que Él hizo en la eternidad. Nosotros nos tenemos que ir, vamos a ir al pensamiento del día rapidito, así que no te vayas y que continuamos. Nuestras creencias, todas, cuando son dirigidas al Dios del cielo, esas creencias no van a pasar desapercibidas para el resto de nuestra biología, porque precisamente nuestras creencias sintetizan proteínas a nivel de la fisiología de nuestro cerebro, y esa sintetización de proteínas significa que de ella habrán descargas e impulsos nerviosos que comprometerán el resto de nuestra biología y de nuestro organismo con la naturaleza de lo que nosotros tengamos en nuestras creencias. Así que te afirmo, te animo a que sigas poniendo tu vida en Dios, creyendo en Él, creyendo en el Señor Jesucristo, que tu biología, tu alma y todo tu proceso serán de bendición y provocarán y vivirán en la bendición de lo que Dios nos ha permitido y nos ha prometido. Dios te bendiga. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.